Vamos a orar. Buenas noches a todos, bienvenidos. Empezamos a las 8:01, tratando de ser absolutamente cumplidos. Bienvenidos. Y vamos a orar para empezar y colocar ese tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada corazón dispuesto hoy a buscar de ti, a escudriñar la palabra. Gracias por el tema que hoy has colocado en nuestros corazones. Bendice cada familia, cada persona que hoy toma en su corazón y en su ser la decisión de escuchar la palabra de Dios. Nos ponemos en tus manos, cubrimos, Señor, este tiempo con tu presencia, Señor. Oramos para que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos guíe, el que nos instruya, el que llene nuestra boca al hablar, Señor, y oramos para que salgamos de aquí siendo hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Bendice cada hogar, Señor. Nos cubrimos con una protección especial, Señor, en nuestros hogares, para que sea tu bendición, tu guarda, tu cuidado, y para que en todo, Señor, seamos nosotros dándote la gloria y la honra por lo que hacemos en nuestras vidas. Quedamos en tu presencia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches a todos, bienvenidos. Qué rico encontrarnos hoy viernes otra vez a escudriñar la palabra y buscar lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Hemos venido compartiendo el poder de muchas cosas en la palabra, ¿no? Ya llevamos varios temas hablando del poder de la palabra, el poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre del Señor Jesucristo, el poder de la oración, el poder de la gratitud. Bueno, se me van algunos, pero hemos venido compartiendo temas que nos están empoderando a nosotros y nos están permitiendo caminar cada vez más conforme a la palabra. Hoy quiero compartirles otro poder especial que hay en la palabra. Y quiero, antes de decirles cuál es, que me acompañen en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 10. Segunda de Crónicas, capítulo 10. No vamos a leerlo, es bastante extenso, pero un momento, les doy la porción para que entendamos el contexto y luego llegar al versículo que quiero llegar para empezar a hablar de un poder especial que vamos a compartir el día de hoy. En Segunda de Crónicas, capítulo 10, estamos hablando del principio del reinado de Roboam. ¿Quién era Roboam? Roboam era hijo de Salomón. ¿Sí? Voy a darles algunos datos para meternos dentro del contexto, pero sobre todo el capítulo 10 en adelante está la historia que les voy a compartir. Roboam se reúne en Siquem para ser proclamado rey. Y una vez se reúne allí, se entera Jeroboam. Jeroboam es hijo de Nabat. Y Jeroboam va donde Roboam y vuelve de Egipto, dice la palabra de Dios, donde había huido del rey Salomón. ¿Salomón quién era? Salomón era el papá de Roboam. Y Salomón era hijo de David. ¿Listo? Vamos ubicándonos. Y entonces llega Jeroboam, vuelve de Egipto, a donde una vez se entera que Roboam va a ser rey, y le dice Jeroboam a Roboam que por favor les quite la carga a él y a su pueblo, al pueblo de Israel, les quite la carga pesada que les había colocado su padre Salomón. ¿Sí? Pero Roboam busca dos consejos, uno de los ancianos y uno de los jóvenes o de los de su generación, y tiene dos consejos totalmente diferentes. Los ancianos le dicen que, oiga, ha venido Jeroboam pidiendo que les quite la carga que ha sido impuesta sobre él y sobre su pueblo, la carga que fue impuesta por Salomón, mi padre. Los ancianos le dicen, hombre, sí, quítesela, trátelos con bondad, sea condescendiente con ellos, sea amable con ellos y ellos le van a servir para siempre.
Pero los jóvenes de la generación de Roboam le dieron otro consejo y les dijeron, pues si Salomón les impuso ese yugo pesado, dice la palabra de Dios, eh, diles, le dicen los consejeros, estos jóvenes, dile a Jeroboam y a su pueblo que les va a aumentar la carga. ¿Sí? Y si los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. Y fueron los dos consejos que tuvo Roboam para ver qué hacía con Jeroboam y el pueblo de Israel. Entonces, como Roboam atendió el consejo de sus iguales en edad y en generación, pues le dijo a Jeroboam que iba a ser más duro con ellos y que les iba a imponer una carga mucho más duro. ¿Esto qué genera? Esto genera una división de los reinos. Y aparece Roboam como rey del reino del norte de Judá y Jeroboam como rey del reino del sur, Israel, Jerusalén, realmente Jerusalén. ¿Listo? Entonces estamos ubicados en ese contexto. Y Roboam dentro del contexto de ser el rey de Judá, fortifica toda la ciudad de Judá y consigue aliados. Y dentro de los aliados que consigue, llegan los sacerdotes y los levitas para unirse a Roboam. Y empiezan a consolidar el reino de Judá y durante 3 años los sacerdotes y los levitas apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y dice la palabra de Dios, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Entonces, aquí vemos a un Roboam estableciendo el reino de Judá, un Roboam apartado del reino de Israel, consigue el apoyo de los levitas y de los sacerdotes y empieza Roboam realmente a consolidar su reino. Vamos al capítulo 12. Esto es un poquito el contexto dentro del cual nos encontramos. Vamos al capítulo 12 de Segunda de Crónicas y ahora sí vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Veníamos en una consolidación del reino con sacerdotes y levitas, pero dice la palabra que él y todo el pueblo abandonó la ley del Señor y le fueron infieles. Por eso en el 5.º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén con 1.200 carros de combate, 60.000 jinetes y una innumerable multitud de libios, suquíes y cusitas procedentes de Egipto. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se presentó ante Roboam y los jefes de Judá que por miedo a Sisac se habían reunido en Jerusalén y les dijo, así dice el Señor, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, para que caigan en manos de Sisac. Los jefes israelitas y el rey confesaron con humildad, el Señor es justo. Cuando el Señor vio que se habían humillado, les habló nuevamente a Semaías y le dijo, puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos, dentro de poco tiempo los libraré. No voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén. Escuchen este versículo que es el que quiero tener como base para lo que vamos a compartir el día de hoy. Aunque sí dejaré que los someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Vamos a hablar hoy del poder del servicio. Y servir al Señor es una cuestión que el Señor mira con celo. Por eso quería compartirles esta historia. Dice la palabra de Dios que Roboam termina junto con su pueblo abandonando la ley del Señor y siéndole infiel al Señor. Entonces el Señor
permite que el pueblo, junto con el rey, con Roboán, sean atacados y permite que Sisac ejecute un castigo sobre toda Jerusalén. Pero como Roboán y el pueblo, dice la palabra de Dios, se humillaron, o más bien confesaron con humildad que el Señor es justo, el Señor levanta el castigo sobre el pueblo, pero dice algo bien importante. Aunque sí dejaré, dice, no voy a permitir que Sisac ejecute mi castigo sobre Jerusalén, aunque sí dejaré que los someta a su dominio para que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. Y hoy vamos a compartir el poder del servicio. Pero servir a Dios es totalmente diferente a servir a los hombres. Y el Señor tiene celo en su servicio. Sí, muchas veces creo que más de uno de nosotros habrá utilizado la expresión nos vamos para el servicio. Sí, nos vamos para el servicio. El domingo generalmente nos alistamos para ir al servicio. Y muchas veces vamos a sentarnos en una silla a que nos sirvan, pero no vamos a servir. Y vamos a ver lo que el Señor quiere de nosotros cuando el Señor nos habla a nosotros de servirle a Él. Y por eso dice, quiero que aprendan la diferencia que hay entre servirme a mí y servir a los reyes de otros países. El Señor hoy quiere que aprendamos la diferencia entre ese simple servicio y gloria a Dios, porque el servicio es un don, el don del servicio. Pero una cosa es el don del servicio y otra cosa es servirle al Señor. Dios es celoso con que nosotros le sirvamos a Él. Vamos un momentico, por cualquier cosa, yo estoy en la nueva versión internacional el día de hoy. Vamos al Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Dice la palabra en esta 99, 100. Dice la palabra de Dios. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. En otras versiones dice, sírvanle al Señor con gozo. Aquí dice, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Porque Dios quiere que haya alegría en nuestro servicio. Eso es lo primero que debemos entender, cómo servimos nosotros al Señor y debemos servirle con alegría. En Hechos 17:25 uno diría, ¿alegría de qué? En Hechos 17, versículo 25, dice la palabra de Dios. 25. Vemos desde el 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, dice la palabra de Dios, como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Cuando nosotros le servimos, a veces tenemos la idea muy en el fondo de nuestro corazón de que nosotros le estamos ayudando al Señor. Sí, es decir, agradézcame que estoy compartiendo la palabra, pero dice la palabra de Dios, Él no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por eso usted debe servir con alegría, porque es que no estamos cargando con ninguna responsabilidad más que llevar las buenas nuevas del Evangelio. No tenemos ninguna carga en el servir. Por eso dice la palabra de Dios en esta porción de Hechos 17, versículo 25. Por eso el Señor nos advierte que Él no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Créame, el Señor no necesita de nosotros. Somos nosotros los que necesitamos de Él. Y por eso debemos servirle con alegría,
con gozo, porque no le estamos haciendo un favor a Él, sino Él nos está haciendo un favor a nosotros al permitirnos tener el privilegio de servirle en la obra. ¿Qué significa servicio? Servicio significa darnos a los demás. Son actos de amor al prójimo. La Biblia habla de tres términos que se pueden tener como servidores o siervos. Uno es los diáconos. ¿Sí? Los diáconos actúan en beneficio de los demás. El que sirve a la mesa significa diáconos. Ese es un servidor. Otro término que se utiliza es el de doulos, que significa esclavo, que significa someterse a un amo. Y el otro término es lotourgos, alguien que ha sido puesto para un servicio especial, es decir, un ministro. Entonces tenemos tres términos para determinar el servicio, tres términos para darse a los demás, tres términos para darse para darse a los demás en amor y estar realmente pendiente del prójimo. Hoy en día vivimos de cosas diferentes. Hoy en día nos han enseñado a nosotros el autoservicio y muchas veces creemos que el servir en ocasiones es como contrario a los derechos que tenemos, ¿no? Somos muy merecidos en eso para que nosotros sirvamos, pero el ejemplo que nosotros tenemos de servicio, el ejemplo es el del Señor Jesucristo. Y como compartíamos de pronto el domingo, a quien debemos imitar, a quien debemos emular, a quien debemos copiar, es al Señor Jesucristo. Es el modelo de servicio el cual nosotros estamos invitados a seguir en la palabra de Dios. Acompáñenme a Marcos 10, versículo 45. Marcos 10, versículo 45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ni aun el Hijo del Hombre, estamos hablando del Señor Jesucristo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesucristo vino a eso, a servir. Cuando nosotros encontramos en la palabra, encontramos ejemplos del servicio del Señor Jesucristo. El lavado de los pies de sus discípulos era un ejemplo del servicio del Señor Jesucristo. En Filipenses 2, versículo 6. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Tomando la naturaleza de siervo, dice la palabra de Dios. Entonces esta naturaleza de servidores, de siervos, debe ser la misma que tuvo el Señor Jesucristo cuando vino aquí a cumplir con su ministerio. Jesús dio ejemplos de ese servicio, como les decía ahora, en el lavado de pies de sus discípulos en la última cena. Sabiendo eso, sabiendo que debemos ser imitadores del Señor Jesucristo y que debemos ser servidores y que hay un poder en el servicio, la siguiente pregunta es, ¿cómo debe ser nuestro servicio? Y quiero que miremos algo. ¿Cómo era el servicio en el Antiguo Testamento? Acompáñenme a Éxodo 21, versículo 1 en adelante. Éxodo 21, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tienen? Esta es
Esta es una exposición de cómo era el servicio en el Antiguo Testamento. Estas son las leyes, estoy en Éxodo 21, versículo 1. Estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra, acordémonos que una de las definiciones que dimos de siervo es doulos, que significa esclavo, ¿no? Que fue la segunda. Y dice, si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos o hijas que el esclavo tenga con ella. Así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar, escuchen esto, yo no quiero recobrar mi libertad, pues les tengo cariño a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, el amo lo hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le horadará la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Entonces, esta es una muestra, claro, estamos por allá atrás en el Éxodo, estamos bajo la ley, en otras condiciones que hoy no vivimos, pero esto nos da a nosotros una señal de lo que hoy debe ser nuestro servicio. Y miremos lo que hace el esclavo. Si el esclavo le tenía cariño a su amo o a su esposa o a sus hijos, podía decir que no se iba. El amo que hacía, cogía al esclavo, lo llevaba ante los jueces, le horadaba la oreja, es decir, le abría un huequito en la oreja y se quedaba con él para toda la vida. ¿Sí? Decía, y allí le horadaba la oreja con un punzón, así el esclavo se quedará de por vida con su amo. ¿Qué podemos sacar hoy ya no en esa época, de esta porción de la palabra de cómo debe ser nuestro servicio? Uno, con amor. El esclavo lo hacía por amor, porque le tenía cariño a su amo o a los seres queridos y decía, yo no me quiero ir. Así debe ser nuestro servicio, por amor, no por obligación. Usted no puede ir a la iglesia a servir porque es que su mamá o su papá le dijo o alguien más le dijo, no. Nosotros debemos ir a servirle al Señor porque le amamos. Entonces, lo primero, por amor. Segundo, debe ser voluntario. Miren que el esclavo después del 6º año tenía libertad de irse, pero se quedaba voluntariamente por cariño, dice aquí en esta versión. Hoy diríamos, usted debe servirle al Señor de manera voluntaria, pero también con amor. Y el último es para siempre. Hoy, nuestro servicio al Señor debe ser voluntariamente, por amor al Señor y para siempre. Y son las 3 condiciones de la forma como nosotros debemos realmente servirle al Señor. No haga las cosas que hace en el servicio ni por contienda ni por vanagloria, dice la palabra de Dios. No vayamos a la iglesia porque nos tocó ir. No vayamos a servirle, no nos volvamos inconstantes. Y siempre recuerde, cuando usted vaya a adorarle y alabarle, cuando vaya al servicio, cuando haga cualquier cosa para el Señor, hágalo con amor, voluntariamente y para siempre. Aquí ya empezamos a entender qué es el servicio, cómo debe ser nuestro servicio. Entendemos el Señor cómo tiene un celo por el servicio, pero digamos que hasta aquí no hemos visto cuáles son los beneficios de servir. Y vamos a entrar a trabajar en este asunto. Dice la palabra de Dios que no es en vano lo que le servimos. Entonces, ¿de qué me aprovecha a mí servirle si yo realmente no le saco un provecho tangible al asunto de servir al Señor? Pero vas a darse cuenta que espiritualmente hablando y aún materialmente hablando, el servir tiene beneficios que implican que el servir tiene un poder en el Señor. ¿Listo? Vamos a empezar a trabajar. Lo primero, Apocalipsis 2:19.
Apocalipsis 2, versículo 19. Dice la palabra de Dios: conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Cuando le está hablando aquí a la iglesia de Tiatira, el Señor le está diciendo es: conozco tu servicio. Por lo tanto, el primer gran beneficio es que así los hombres nos reconozcan el servicio que hacemos, Dios sí lo está reconociendo. Dios sí está reconociendo y no está pasando por alto que le estamos sirviendo. Porque aquí la palabra de Dios, refiriéndose a una de las iglesias y refiriéndose a nosotros como iglesia, nos podría estar diciendo: mira, conozco tus obras, tu amor, tu fe, pero también conoce nuestro servicio. También conoce nuestro servicio. En Mateo 25, 21, en Mateo 25, 21, también vamos a encontrar una referencia sobre cómo el Señor reconoce nuestro servicio. Dice la palabra de Dios, y estamos hablando de la parábola de las monedas de oro. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. Aquí en esta parábola, en donde habla de que el reino de los cielos será semejante como un hombre al emprender un viaje, llamó ese reino de los cielos del que habla en esta parábola, está diciendo que el Señor está reconociendo al buen siervo fiel. A veces servimos más pensando en hombres que pensando en Dios. A veces servimos pensando en la recompensa de los hombres, y si no recibimos la recompensa de los hombres sentimos que la cosa no está yendo bien, cuando realmente y efectivamente a quien usted está sirviendo lo está viendo. Está en Apocalipsis 2:19, reconozco tu servicio. Y aquí dice la palabra de Dios, hiciste en Mateo 25:21, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Es lo primero, primer gran beneficio, y es que el Señor no pasa por alto nuestro servicio, no importando si los hombres lo hacen o no lo hacen. Por eso dice la palabra de Dios que hagamos todo con amor, pero que lo hagamos como para Él y no como para el ojo del hombre. Es una de las cosas que tenemos que aprender, que lo que hagamos no sea para que digan: uy, tan bueno, uy, tan chévere, uy, no, no importa si no lo dicen, porque el Señor sí está diciendo en su palabra que Él reconoce nuestro servicio. Segundo, el servir produce prosperidad. Prosperidad. Vamos a Segunda de Crónicas 31. Segunda de Crónicas 31. Permítanme un segundito ya. Segunda de Crónicas 31, versículo 21. Vamos desde el versículo 20. Eso mismo hizo Ezequías en toda Judá, actuando con bondad y rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios, lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. La palabra de Dios aquí nos habla de que cuando hacemos las cosas para Él, acordémonos cuando les decía cómo debemos hacerlo: por amor, voluntario y para siempre. Cuando hacemos las cosas para Él, el Señor está viendo nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que vamos a tener éxito, vamos a tener bendiciones, nos van a salir las cosas bien. ¿Por qué? Porque el servirle al Señor no es en vano, y el servir al Señor tiene efectos prácticos.
en nuestra vida. No solamente eso, tercero, produce bendición para nuestra familia y nuestra descendencia. Vamos al Salmo 102. Versículo 28, dice la palabra de Dios. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Una promesa que nos da el salmista diciendo que los hijos de nosotros y nuestra descendencia, porque somos servidores, dice la palabra de Dios, que nos estableceremos o se establecerán más bien, porque está hablando de nuestra descendencia, y habitarán en tu presencia. Por eso trae bendición el servir al Señor, no solamente para nosotros, sino también para nuestras generaciones futuras. Acompáñenme a 1 Corintios 16, versículo 15. 1 Corintios 16. Bien saben que los de la familia de Estefanas fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Les recomiendo, hermanos, que se pongan a disposición de aquellos y de todo el que colabore con este arduo trabajo. Me alegré cuando llegaron Estefanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido lo que ustedes no podían darme. Está hablando de una familia que se dedicó a la obra, una familia que se dedicó a servirle, y dice la palabra de Dios que la familia de estos servidores fueron los primeros convertidos de Acaya y que se han dedicado a servir a los creyentes. Y más adelante dice que estos han suplido eh, lo que ustedes no podían darme, ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes. Tales personas merecen que se les exprese ¿qué? Reconocimiento. El apóstol Pablo está escribiéndole aquí a la iglesia de los Corintios, hablando de una familia de creyentes en donde su descendencia es igualmente bendecida, su descendencia es igualmente utilizada. ¿Y qué más privilegio podemos tener nosotros que al servirle al Señor, nuestra descendencia, nuestras generaciones futuras, sean también bendecidas por el servicio que nosotros estamos haciendo la obra? Acordemos, como empezábamos a compartir el día de hoy, esto no es una carga, ¿no? Debemos servir con alegría, porque el Señor no nos está pidiendo algo que Él necesite, sino realmente nos está dando un privilegio del cual nosotros obtenemos bendición. El Salmo 143, versículo 12. Salmo 143, versículo 12. Dice la palabra de Dios: por tu gran amor destruye a mis enemigos, acaba con todos mis adversarios, yo soy tu siervo. No solamente tenemos la bendición para nuestras generaciones, bendición de prosperidad, bendición de abrir puertas, bendición de que el Señor es el que recompensa nuestro servicio, sino aquí dice la palabra de Dios que Él protege a los que le sirven. Por tu gran amor destruye a mis enemigos y acaba con todos mis adversarios. Yo soy tu siervo. Yo soy tu siervo. Y qué bendición tan grande y encontrar el poder del servicio en no solamente todo lo que estamos viendo que podemos obtener, sino que además por servirle, el Señor está guardando y bendiciéndonos a nosotros. En el Salmo 54, versículo 17, Salmo 54, versículo 17 dice la palabra de Dios: no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede. Y qué bonito encontrar esta protección en donde el Señor dice: no va a prevalecer ningún arma que se forje contra nosotros. Toda lengua que nos acuse será refutada, y esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede.
Fijémonos que tenemos un Dios justo y acordémonos algo. Cuando compartíamos la historia de Roboán y Jeroboam, y cuando Roboán y su pueblo se apartan del Señor, pero en un acto de humildad ellos reconocen, es justo, Dios es justo. Y Dios dice, porque se humillaron, no es que voy a detener el castigo, pero tienen que pagar las consecuencias de ese alejamiento del Señor. Y les voy para que aprendan que servir a Dios no es lo mismo que servir a otras naciones, porque servir a Dios tiene bendición. En cambio, servir a otras naciones, servir a otros, realmente muchas veces no solamente no tiene bendición, sino que nos trae problemas, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Y a veces nosotros nos ponemos a servir a hombres y tenemos en nuestro país innumerables casos de cómo, por poderosos que sean los hombres, se les sirvió a ellos y luego terminaron metidos en los líos más grandes que ustedes se imaginen, simplemente por servir a hombres y no servir a Dios. Acuérdense que este servicio del que estamos compartiendo y del cual tiene poder y del cual el Señor es celoso, es el servicio al Señor. El servicio al Señor. Lo otro es un don de servicio, el servir a los demás, y gloria a Dios, porque si aprendemos a servirle, no venimos a que nos sirvan, sino a servir, vamos a aprender a tener ese don de servicio a los demás. Acordémonos que compartíamos como definiciones del servicio es darse a los demás, actos de amor al prójimo, ¿no? Actuar en beneficio de los demás, los que sirven la mesa son los diáconos, los doulos son los esclavos y los lotourgos, alguien que ha sido puesto para un servicio especial como un ministerio. Entonces, vamos encontrando no solamente en dónde estamos sirviendo, muchos, por no decir todos los que estamos presentes, tenemos ministerios en la iglesia por la infinita misericordia de Dios. Y yo quiero decirle hoy que el Señor bendice ese servicio. No, si de pronto nosotros, Cami y yo como pastores, no hemos recompensado su servicio, no se entristezca, porque la recompensa realmente viene del Señor. Tal vez nosotros podremos tener palabras de gratitud, pero quien realmente recompensa es el Señor. Nosotros podemos decir tan bonitos, tan lindos, gracias, qué chévere que estén con nosotros, pero no nos sirven a nosotros, sino se les sirve al Señor. Y ese es el servicio que tiene poder. Ese es el servicio que tiene bendición. Y Dios ha prometido proteger a los que le sirven. Dios ha prometido, perdón, dar bendición a las familias y a las descendencias de los que servimos. El servirle al Señor aún nos da una prosperidad especial, y el que recompensa, como dice la palabra de Dios, el que tiene en cuenta que le estamos sirviendo, es Él y no los hombres. Pero hay más bendiciones en el servicio. Vamos a Isaías 65, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Por eso así dice el Señor omnipotente. Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán con alegría de corazón, pero ustedes clamarán con corazón angustiados, gemirán con espíritu quebrantado. Qué bonita palabra, ¿no? Los siervos comerán, beberán, se alegrarán, cantarán, pero los demás, los que no les sirven, pasarán hambre, sufrirán sed, serán avergonzados, clamarán con un corazón angustiado. La diferencia entre servir y no servir. Por eso en el servicio hay gozo, en el servicio hay bendición, en el servicio hay provisión. Y es muy bonito encontrar esta palabra en Isaías, porque esto dice el Señor omnipotente. Somos sus siervos, comeremos, beberemos, nos alegraremos, cantaremos,
conforme a las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. En 1 Corintios 9, versículo 19, 1 Corintios 9, versículo 19, dice la palabra. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo. En la otra versión tal vez que ustedes manejen, Reina Valera, dice siervo, para ganar tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ellos. El apóstol Pablo está diciendo aquí a los corintios, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho siervo o esclavo para ganar tantos como me sea posible. El servir nos va a permitir a nosotros ganar nuevas almas para el Señor, nuevos creyentes para Cristo Jesús. Y podemos ser libres y hacer, así como dice la palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y podemos hacer lo que queramos, pero nos hacemos siervos para ganar tantos como nos sea posible. No importa qué le digan en esta época, no importa que le digan que están locos, no importa que le digan, pero ustedes cómo son de aburridos, no importa nada de lo que estén diciendo ahorita, nos hacemos siervos, dice la palabra de Dios, para ganar tantos como sean posibles. ¿Qué cómo se le ocurre ir a donde donde el otro, ayudar, a llevar? Uy, ¿cómo te pones en riesgo? ¿Cómo hacer lo uno? ¿Cómo hacer lo otro? Le dice, sí, pero es que el Señor a mí me está buscando para que efectivamente yo gane a otros. Eso sí es una comisión que yo tengo para el Señor. ¿Y cómo es una forma de ganar a otros? Haciéndonos siervos. ¿Listo? En Lucas 19, encontramos otras de las bendiciones de servir al Señor. Lucas 19, versículo 17. Lucas 19, versículo 17. Está hablándonos de la parábola que habíamos leído tal vez ahorita en Mateo, la parábola de los talentos o parábola del dinero. Y aquí nos dice en Lucas, en esta porción, dice, hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. En los evangelios está la misma parábola de diferente manera. Y en la versión Reina Valera dice, buen siervo fiel en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Aquí en esta dice, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Esa es una recompensa para los siervos. Una recompensa tanto aquí como en la eternidad. Por ser siervos, por servir en la obra, por hacerlo como compartíamos ahorita, por hacerlo con amor, de manera voluntaria, para siempre, y entender que cuando servimos, estamos sirviendo realmente al Señor. Vamos a Juan 15, versículo 15. Juan 15, 15 dice la palabra. Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Nuestra relación con Dios va a cambiar en la medida en que seamos servidores. Y el Señor no nos está diciendo que ya no seamos más siervos, sino que ya no nos va a llamar más siervos. No nos está quitando la calidad de servidores, sino por ser servidores nos va a llamar ahora amigos. Dice la palabra de Dios, ya no los voy a llamar siervos,
porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. Tenemos la calidad de amigos, pero tenemos la función de siervo. Sí, no deje de ser siervo por convertirse en amigo ahora. Dice, yo ya no sirvo en la iglesia porque es que ahora soy amigo del Señor Jesús, casi nada. Y es que ahora mejoré de amistades, entonces yo ya no me meto con el taller del alfarero. No, Él dice que nos va a llamar amigos, pero que sigan siendo siervos. ¿Listo? No, no se nos suban los humos del servidor a la amistad. Sí, porque el Señor ahora nos está diciendo, uy, a mi amigo Andrés. Y entonces Andrés dice, yo ya no toco más la guitarra en la iglesia porque es que yo soy amigo del Señor Jesús y ya no soy más siervo. No, Andrés sigue siendo siervo en la alabanza y, y sigue, pero el Señor lo está llamando ahora amigo. ¿Listo? En Apocalipsis 22:6, Apocalipsis, el último libro y el último capítulo de la palabra, el último, dice en el versículo 6. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Por eso decía, tanto en Juan 15:15, ya no los voy a llamar siervos, sino los voy a llamar amigos, porque es que el amigo sabe más que el siervo. En Apocalipsis 22:6 dice que nos va a mostrar a los siervos lo que tiene por suceder por demora. ¿Por qué? Este privilegio. Y ese privilegio es porque nuestra relación con Dios, en la medida en que le servimos, es una relación que cada vez va a ser más unida, más real, y el Señor nos quiere a nosotros como siervos. Hablábamos del poder de la oración, hablábamos de pronto del poder de la sangre de Cristo, hablábamos del poder del amor, hablábamos del poder de la fe, pero para ese reconocimiento que usted y yo queremos de pronto de parte del Señor, lo que necesitamos es empezar realmente a servirle. Y en Apocalipsis 22:3, dice la palabra de Dios, ya no habrá 22, ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en las ciudades, sus siervos lo adorarán. El servicio que hoy estamos prestando es una práctica para cuando le sirvamos en el reino de los cielos. Porque allá vamos a ser los siervos que le vamos a adorar. O sea que hoy usted está practicando lo que va a hacer en la eternidad al ser un servidor del Señor. Este era el mensaje que teníamos para el día de hoy, el poder del servicio. Nada, quedamos abiertos para cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier aporte, como siempre, que tenemos un ratico posterior a compartir la palabra. A mí me animaba mucho el tema, me encontré con muchos versículos súper bonitos y me quedo con varios de ellos en mi corazón, diciéndole al Señor, Señor, servirte no es en vano. Y cada vez más yo veo que el poder del servicio es realidad en mi vida y ya no le interesa a uno si reconocen o no reconocen lo que eventualmente hacemos, sino empieza a uno a interesarle lo que el Señor piense y cómo nuestro corazón está dispuesto realmente a agradarle y a servirle a Él. Entonces, nada, quien tenga alguna palabra, pues bienvenido, quedamos abiertos. No sé si están apagados los micrófonos o soy yo. Pronto Alejita que siempre me ayuda. Aquí está, es que veo nada más prendido el micrófono de Sebastián y todos los demás los veo apagados, pero no sé si sea yo o sean ustedes. Eso es de cada uno. Ah, son ustedes, o sea, son Sí, señor. ustedes los que Carmen Judí ya puede hablar. Y Sí, todos los demás pues tienen apagados sus micrófonos, ninguno más
además de Carmen y yo, lo tenemos prendido. Entonces, Pero es por respeto, mi amor, para no atropellarnos todos para hablar y bueno, podernos escuchar. bueno, vamos a predicar la próxima el poder del respeto. Pues todos los poderes han estado increíblemente poderosos, pero este es tremendo, tremendo, tremendo poder. Poder en muchas cosas, ¿no? Porque nos enseñas que también nos trae prosperidad. Me encanta lo de la descendencia. El miércoles cuando ministrábamos al comenzar el culto, encontrábamos una palabra que decía eso, ¿no? Que de generación en generación le adoraremos y que con nuestra voz y con nuestra boca le adoraremos, ¿no? Y fíjense que nos enseñas hoy que adorar y servir son como lo mismo. Y de pronto comenzabas diciendo que como que las obras que hacíamos eran la manifestación sirviendo era la manifestación del amor. Y hoy me da mucha risa con Aleja porque está un poquito malita y le dije, ¿por qué no te pones el pantaloncito de la pijama y te dejas la ruanita para que quedes abrigada? Y me miró como que, dije, mi amor, eso es amor. Dijo, no, mami, pero amor no es ponerse la pijama. Entonces yo le decía, sí, de alguna manera es pensar por el otro qué tan cómodo está o qué le duele o qué necesita y bajarle la pijama y darle la pijama para que se la ponga y descanse. Así te diga, no la quiero. Entonces, Mauri, cuando tú comenzabas ahorita, es cierto, el servicio se traduce en actos de amor, ¿no? En actos hasta de sacrificio y a veces los olvidamos, ¿no? A Mm. veces, como decías tú, se nos suben los humos y pensamos que nos deben servir, pero también nosotros debemos hacerlo. Es un tema muy lindo, me encantó A mí, también. Cada tema va como creciendo en enseñanza y en enseñanza práctica para la vida, ¿no? hay algo con lo que yo empezaba y que me llamaba mucho la atención, que el Señor le decía a Roboam, o refiriéndose a la actitud de Roboam y su pueblo, y le decía, para que aprendan que servir al Señor no es lo mismo que servir a otras naciones. Es decir, y la palabra de Dios nos habla que no podemos servir a dos amos al mismo tiempo, ¿no? Pero a veces no aprendemos eso y a veces terminamos escogiendo el servicio a los demás y no el servicio al Señor. No es excluyente, para mí es un servicio complementativo, pero no excluyente. Sí, yo puedo servir a los demás, pero simplemente porque le estoy sirviendo al Señor. Por eso hablábamos de muchos beneficios y muchas citas bíblicas donde compartíamos que aún el servir sirve para ganar almas, ¿no? Me he hecho siervo para ganar a muchos, a los que más pueda. Entonces, qué bonito entender que esto es un complemento del don de servicios que estoy seguro, y viendo la lista de los presentes, todos lo tienen, porque son unos servidores maravillosos, son gente que piensa en el otro, son gente que piensa en el amigo, en el conocido, aún en el desconocido. No veo a Consuelito hoy, si está por ahí. Consuelito no está, pero me acordaba mucho No, no Consuelito está. cuando alguien encontró a alguien en la calle y se despojó de todo lo que podía uno despojarse porque de pronto no olía bien, de pronto no estaba arregladito, tal, pero ella sentía en su corazón el llevarlo a la iglesia. Entonces ese servicio es absolutamente maravilloso y es despojarse de todo por realmente hacerlo para el Señor. Entonces, esa primera parte con esa historia que es absolutamente genial, léansela los capítulos 10, 11 y 12 de Crónicas, segunda de Crónicas, que es la historia de Roboam, de cómo ejerce todo su reinado. Es un reinado lleno de problemas con Jeroboam, pero lo genera también el mismo alejarse del Señor. Entonces, se aleja del Señor en ese consejo, se vuelve a acercar al Señor teniendo el consejo de levitas y sacerdotes, y por último se aleja del Señor. Hasta que el Señor dice, mire, ¿sabe qué? Voy a mantener el castigo porque permite que Sisac como que llegue al pueblo de Israel con Jeroboam en el reinado,
pero dice el Señor, dice, pero tienen que aprender algo. Y ese algo que van a aprender no es lo mismo servir a Dios que servir a otros reinos. Entonces, ese celo del Señor me parece muy bonito para que nosotros aprendamos que no es lo mismo servir en el mundo que estar sirviéndole al Señor, ¿no? Todos los micrófonos están apagados. Si alguien está hablando, no lo escucho. Hay campito para todos. ¿Qué hacemos? Con esta última parte tenemos que implementarla de otra manera para que todos charlen. ¿Nadie tiene algo que aportar? ¿Un versículo adicional de pronto? ¿No? Estamos muy calladitos, ¿qué pasó? Sí, hoy. Estamos tímidos, con toda la confianza y el cariño que nos tenemos, eso no va. No, es que Es el frío, es el frío. Nos tiene arrunchaditos el frío, pero lindo tema. muy bien, lindo. Buenas noches. Hola, Hola, Carlitos. estamos muy bien Oh. servidos, pastor, gracias. Gracias, Carlitos. En un versículo como para complementar, gracias, pastor, por todos los temas tan bonitos que toca el servicio, porque uno no lo profundiza de esa manera, ¿no? Y de los beneficios que trae tanto para uno, para su familia y descendencia, como pues obviamente para Dios, porque en últimas lo estamos honrando a Él con todo lo que hagamos. Está en Hechos 6, cuando habla de escoger estaba creciendo tanto la iglesia, y habla de las características que deben tener las personas que van a escoger para servir. Y habla de que tienen que ser llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría. Carlitos, perdóname, ¿Hechos 6? Sí, señor. 6:3. Que estaba creciendo en ese momento bastante. Sí, ya, listo. Iglesia. Entonces dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, o sea, que tengan buena reputación, que sean respetados, que sean de buen ejemplo, ¿no? Tiene que tener esa característica. Que sean llenos del Espíritu Santo y que actúen con sabiduría. Sí, señor. En otras versiones dice que se les dé esa responsabilidad. Dicen algunas versiones. O sea Aquí que, dice, en la mía dice que es nueva versión internacional, dice, para encargarles esta responsabilidad. exacto, porque es una responsabilidad tremenda el poder servir, ¿no? El poder servir a otra, y como decía el pastor y nos explicaba, que uno sirve a nuestro Señor, pues sirviendo a las personas, obviamente, ¿no? Eso redunda ¿en qué? En que al dar buen testimonio y en hacerlo con sabiduría, va a crecer el número de almas para nuestro Señor, porque el último fin es ese. Uno no lo hace por vanagloria, no lo hace para que le estén alabando, sino es para honrar a nuestro Señor realmente. Claro. Carlitos, unido al versículo que tú nos das, que tiene una responsabilidad y unas características especiales, en 1 Corintios 15, versículo 58, dice el apóstol Pablo, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Esa es la responsabilidad que tenemos, conscientes de que su trabajo o que su servicio, dice en otra versión, el servicio en el Señor no es en vano. Entonces, Carlitos nos decía ahorita, es una responsabilidad y tiene que tener ciertas características para servir al Señor, ¿no? Buena reputación, llenos del espíritu, de sabiduría, pero también dice aquí en esta porción que siempre estemos progresando en la obra del Señor, conscientes de que trabajarle al Señor Vale la pena. Vale la pena. Entonces, gracias, Carlitos, claro que sí. Esa es una buena aporte en cuanto a las características de
porque donde está la confusión realmente es que a veces creemos que somos muy buenos siervos por estar sirviendo a otros. Ese es un don diferente al servir al Señor. Y que el propósito, como decía Carlitos, y lo dice también Pablo en uno de los pasajes que nos compartiste, es que haya más personas, es que se alcance a más personas, porque finalmente la iglesia lo que tiene son caritas, manitos, voces, ojitos que ven a las personas que vienen y las atraen inicialmente con eso, con su servicio, con su actitud, y también las repelen con una actitud diferente a la del servicio, ¿no? Entonces veo uno tantas personas que no se sienten amadas, que no se sienten acogidas, porque de pronto el servicio no se hace con amor, ¿cómo se llama? Sin hacer acepción de personas. Entonces es importante esas características de sabiduría, de buen testimonio, porque el tema es ese, las personas ven a los siervos más que a cualquiera otra persona, ¿no? Cuando se llega a la iglesia, la gente se fija en el ujier, se fija en el que sirve en la alabanza, se fija en el que hace misericordia y lo recibe preguntándole, bueno, si tiene alguna necesidad. Entonces, realmente es muy importante ese servicio y más lindo que eso es, no solo no es en vano, sino que me encantó cuando nos enseñaba Mauri que nos promueve, nos eleva de siervo a amigo, pero hay que servir para ser amigo y no dejar de servir para mantener al amigo, al tremendo amigo que es el Señor con nosotros. Muy lindo. Sí, sí, no salgamos de aquí más creídos de lo que estamos, ¿no? Seguimos siendo servidores, pero el Amén. Señor nos llama, dice su palabra, amigos. Andrés. Buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? A mí realmente me sirvió mucho el tema. Literal. Me acordaba, preparando el tema, Andrés alguna vez nos llevó un tema que muy pocas veces se acuerdo de uno de los títulos, pero Andrés nos llevaba una prédica, es o sirves o no sirves. Y cuando preparaba el tema me acordaba de Andrés en su prédica hace tiempito ya, que nos llevó ese tema. Así que a mí también me sirvió eso. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, sí, señor. Creo que era parte del tema, pero es cierto, ¿no? Y qué bueno que tengamos nosotros el privilegio de servir. Creo que es un No, privilegio. realmente, y lo hablábamos ahorita con Aida, que es pues un tremendo tema el de hoy. Todo lo que uno aprende, todo lo que dice la palabra de Dios, todas las promesas que hay, todas como los beneficios, como el éxito que uno puede encontrar simplemente sirviendo, ¿no? Y muy bonito ese trascender cuando ya uno no es, sigue sirviendo, pero tiene como la actitud, la condición de amigo que decía Mauri, pues eso me parece también muy bonito y digamos que pues depende ya de nosotros si queremos hacernos acreedores a esos beneficios o no. ¿Y cómo es? Pues si queremos servir o no queremos servir. Pero si servimos, pues mira todos los beneficios tan grandes que tenemos y poderosos, ¿no? Y satisfactorios y al final del día, como lo que hemos compartido últimamente, pues es poder ayudar a otras personas al conocimiento de Dios y pues a que también tengan como esa voz de aliento. Bueno, todo lo que trae el servir de verdad es muy, muy bonito. Y de pronto a veces uno lo deja de lado, uno le da pereza, uno le da como, ay, qué jartera. O puede irse al otro extremo, ¿no? Que todo lo quiere hacer o no quiere hacerlo y seguramente no con la mejor actitud o con un objetivo, digámoslo entre comillas, bueno, sino de pronto a veces hay gente que lo hace como para que lo vean, para que vean, yo sí sirvo, yo sí hago, ¿no? Entonces, pues, me parece muy, muy, muy bonito el tema de hoy, muy, muy poderoso, la verdad.
y seguir sirviendo, y si no lo hemos hecho de corazón o lo hemos dejado de lado un poco, hemos pensado que, ¿eso para qué? Pues creo que hoy la palabra nos invita nuevamente a que no dejemos pues de servir, porque siempre va a ser un privilegio y un honor y va a traer mucha bendición. Amén. Fíjate que lo que hemos venido compartiendo a lo largo de este estudio bíblico en cuarentena es un todo de la palabra, ¿no? Y hemos caminado a lo largo de nuestra vida cristiana no conociéndola toda y no conociendo el poder de la palabra de Dios en su integridad. Por lo tanto, andamos cojos porque servimos con motivaciones diferentes, oramos de manera incorrecta, utilizamos la sangre de Cristo cuando no debemos, utilizamos el nombre de Cristo sin ningún respeto. No entendíamos de pronto el poder de la gratitud que compartíamos la vez pasada, pero en la medida que vamos ahondando, vamos como completando un rompecabezas en donde el Señor dice, hay muchas más cosas en el servicio, en la oración, en la gratitud, en el nombre del Señor Jesús. Hay muchas cosas que nos llevan a nosotros a tener una vida cristiana limitada y simplemente por desconocimiento de la palabra de Dios. Cuando tomo el tema, yo tengo un tema, no tengo el desarrollo de todo y empiezo a buscar y a buscar. Y digo, Señor, ¿de cuántas cosas nos estamos perdiendo simplemente por desconocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Cuando el Señor habla ya en la Biblia y dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pues es efectivamente lo que nos está pasando al mismo pueblo de Dios. No tenemos un conocimiento de la palabra que nos permita ser íntegros y completos, porque servimos de manera coja porque no entendemos la bendición del servicio. O tenemos gratitud en algunas cosas porque no entendemos la bendición de la voluntad de Dios, que es ser agradecidos en todo. O no entendemos en el momento de nuestra oración realmente cómo lo estamos haciendo. Yo estoy terminando, como dice Alejita, la saga del poder, pero tengo en mi corazón atravesado un tema que nos implica a nosotros entender realmente cómo manejamos ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente que pues ahorita estamos en la saga del poder, entonces seguiremos ahí trabajando y orándole al Señor mucho que nos dé tranquilidad sobre seguir compartiendo temas que nos permitan crecer en el encierro. Eso es lo que el Señor realmente nos está regalando y para mí ha sido un privilegio tenerlos a todos ustedes, servirles y de verdad la primera gran recompensa la estoy recibiendo del Señor con una paz y un gozo impresionante en mi corazón por separarme a escuchar su palabra y saber qué tiene Él para nosotros. Amén. Amén, amén. Ahora que tú dices de la cuarentena, pues también hay un escenario para servir en la cuarentena, ¿no? Y es la familia. Y yo no sé si tú te acuerdas alguna vez en un seminario de parejas, de familia, de matrimonios, que alguien decía, es que como el símbolo del cristiano no debería ser el pez, debería ser el delantal, porque es servir. Y de verdad que sí, lo necesitamos servirnos como familia, servirnos como iglesia, ocuparnos también de los demás, aún de los extraños, ¿no? De los que no conocemos, de los que no conocen al Señor. Y es muy lindo. Hoy tal vez nos decía Rosy que estaba como retomando la historia de la iglesia y las personas que han pasado por la iglesia y mirando un poquito los contactos de esas personas para ofrecerles los servicios, para ofrecerles, ahí sí literal, los servicios de los miércoles, de los domingos, pero también el estudio bíblico. Porque sí, no nos podemos cansar de buscar que otros también puedan ser alcanzados con la palabra. Entonces, el Señor al siervo le pone permanentemente cosas en su corazón, en su mente, para hacer y servir a otros, ¿no? En la casa, en los que ya pasaron, en los que ya no hemos visto hace tiempo.
en esos amigos que a veces uno no les volvió a escribir o no se volvió a ver, pero por alguna razón se los pone el Señor en su corazón y poder decir, de alguna manera voy a servirle, voy a ofrecerle algo que le sirva, que sea de bendición, que le alcance, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, ¿no? Aunque siendo libre, me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Amén. Aunque siendo libre, me he hecho esclavo, me he hecho siervo para ganar a tantos como sea posible. Hagámonos siervos. Y en esta época creo que más que nunca, pero ¿cómo podemos servir? Nada. Una llamada, ahorita Rosy antes de empezar en esto nos compartía lo que decía Carmen, son llamadas que reconfortaron a la gente que recibió la llamada, eso es servicio. Una de las definiciones que teníamos de servicio es darse a los demás, actos de amor por el prójimo. Sí, a veces dice, pero Señor, ¿con qué sirvo si no tengo plata? ¿Quién le está pidiendo plata? Alguien le está pidiendo de pronto una llamada, le está pidiendo un abrazo. Bueno, abrazos no hay ahora, 0 abrazos, no se lo vaya a dar a nadie. Pero sí una palabra de consuelo, un video de estos de pronto, no sé, alguien le anime y encontremos que como el apóstol Pablo somos libres, pero nos hemos hecho esclavos para ganar a tantos como nos sea posible. A tantos como nos sea nuestra familia, que no está cercana, no la familia de la casa, sino la familia extendida. De pronto una llamada a la mamá, un te amo, a los hermanos, ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo está? No sé, a los familiares a veces, yo creo que podemos darle una palabra de consuelo y una palabra de apoyo, ¿no? Entonces, ese es el siervo, el preocuparse por el otro, no yo estoy bien y los demás no me importan y listo, como que si hay comidita en la casa es lo único que importa, no, los demás importan, cómo se sienten, cómo están, eh, no sé, es importante, decía Sebas al terminar la prédica el miércoles, decía algo como cuenten con nosotros, eso es ser siervos, eso es, Amén. estamos disponibles, eso es ser siervos, ¿no? Aquí estoy, no puedo dar mucho, pero ¿qué necesita? Que hablemos, ¿qué necesita? Una palabra de consuelo, ahí estamos nosotros. De eso se trata el servicio, el darnos a los demás, el Así tener es. actos de amor con el prójimo. Así es. El servir a la mesa, también ya más cercano, es un acto de servicio, ¿no? Los diáconos son los que sirven a la mesa. De pronto aquí tenemos muchos lotoburgos y pocos diáconos. Lotoburgos son los que están puestos al servicio especial de un ministerio, ¿no? Eso en otros términos es mucho cacique, poco indio. Indios mugres, ahora sí. Bueno, ¿alguien Mirellita, más? ¿cómo estás? Ahí veo a Mirellita, ¿cómo vas? ¿Cómo Mire, vamos con las cositas que nos pasaron la semana pasada? ¿Cómo han avanzado? A ver, ¿qué les cuento? Pues a mí se supone que hoy, 5 días hábiles, me dan respuesta y todo. Pero hoy no recibí respuesta. Esta mañana igual fui al banco, pero me pegué un lavado nonón Llovió. porque fui y sí, y como no dejan entrar para asesoría, para Claro. hacer, entonces tiene que estar uno en la calle y va entrando de a uno. Entonces, por supuesto, me esperé como 45 minutos, después me hicieron pasar y ya me faltaban 13 personas, yo tenía que ir al hogar, entonces no, definitivamente no pude hacer nada, pero lo que sí es de que el lunes en la mañana, nuevamente con esa tarjeta virtual que jamás en la vida volvieron a hacer compras. Entonces, ese lunes también fui al banco y comenté todo. Me dijeron, pues que igual, que eso se notaba que era un fraude, pero que esto, le dije, sí, a mí me preocupa que de aquí a mañana yo resulte involucrada en algo, debiendo quién sabe qué cosas. Entonces me dijeron que no, porque yo ya tenía pues la denuncia que La puse, denuncia el número puesta. erradicado y todo. Entonces, estoy esperando a ver qué me dice.
Bueno, Pero una forma de ahí servir vamos. es también estar orando, ¿no? Entonces también podemos servir con nuestra oración por esas necesidades y claro que ahí estamos, Mirellita, orando. Desde ese día nos tienes orando y confiando Tan en el bellos, Señor. gracias, gracias. Tan bellos, muchas gracias. Y su merced tan juiciosa, tan bonita que aún con todas las dificultades ahí está súper pendiente. Qué bonito porque eso es hacer las cosas para el Señor y no para los hombres. Y ahí sí, como Así es. ahorita el No, Señor nos hoy, regalaba, la recompensa viene de Él. Y estamos amén, seguros y seguimos orando de que esto va a salir todo muy bien. amén. Sí, Ujú. seguro que sí. Sí, Andrés, no, tu sí, lo que manita. decía Andrés y varios, hoy la enseñanza de hoy fue muy profunda, muy linda, muy linda. Sí, Tan linda, su merced. es el servir es una gran bendición, es Amén. grande. Amén. Estaba mirando la lista y creo que todos tienen el privilegio de servir. Y Amén. qué bonito porque aunque no lo tuviéramos y no tuviéramos ese privilegio, acá me decía algo ahora muy cierto, en la oración está el servicio. Dice la palabra de Dios, estuve buscando a alguien que se pusiera a la brecha y no lo encontré. Qué bueno que en momentos de dificultad nosotros sí encontremos quien se ponga a la brecha, quien ore por nosotros. De pronto no veo a Minorita por ahí que siempre está, Intercesores sirviendo, pero, sí. pero ellos están sirviendo en sus casas, están orando y seguimos convencidos de que estamos en las manos del Señor, ¿no? De que estamos en sus manos, de que en nuestras vidas se hace su voluntad y seguimos siendo agradecidos por la voluntad de Dios. Entonces, nada, hay que seguir adelante y qué bueno verte en pantalla, Mirellita. A su merced siempre tan Tan juiciosa. bellos, gracias. Andrés, veo una manita. A Noemí también, que la vemos ahí, y estaba pensando también que el viernes pasado no se conectaron, ay, se me olvidó, Saidita y Sarita y Noralvita, y es Y lindo verlos. Miriamcita Sí, tampoco, ay, Miriancita pero es que tampoco, ella no pudo. pero Al es otro día lindo que, yo más o menos le comenté y todo, sí, pero no pudo. Que no, intentó varias veces. sí, a veces el internet es odiosito, no nos sirve, ay sí, literal, no sirve, no sabe servir a veces. Sí, así Pero es. sí, qué bonito ver esto, como dice Mauri, esta ramillete de servidores aquí, aprendiendo más y preparándonos más para servir. Andrés, ¿tu mano qué significa? ¿Está levantando una manita? Hay una manita azul ahí. ¿Cuál mano? ¿La izquierda o la derecha? Esa, como estamos al revés, debe ser la derecha. No, simplemente dedito arriba, que todo bien, todo bien. No, pero tienes una mano ahí. No sé si tú la veas, pero tienes una mano ahí. Una mano azul. Dedito arriba es amarilla, pero la mano azul es otra. Ah, no sé, no la veo. Ahí está. ¿Por qué levantaste la mano con la Para aplicación? preguntar, ¿sería? Ahí dedito así para arriba, me igual. Ya la Miriamcita puso quitaste. manita arriba. ¿Ya se pasó? ¿Ya se quitó la mano azul? Ya se quitó la mano azul, sí, ahora sí. Ah, bueno. Mi manito arriba fue María Isabel porque yo no había colocado ni sola manito. Ya, Qué pena. ya me habías descrestado, yo dije, ¿sabe poner manita arriba? No, ahora 8 días no me pude conectar porque no me falló y tocaba actualizar y hoy María Isabel me hizo el favor. Pero yo nada de tecnología, qué pena. Gracias al Señor por ese soporte técnico que son nuestros chicos, ¿no? Yo veía al Uy, hijito sí, de sí, Mirellita sí. también. Y Noemí es el producto seguramente de apoyo también de soporte técnico, hijo. Pues que no sabemos abrir el micrófono, las cosas nos tocan, nos cuestan. No, yo sí sé abrirlo, Perdón. sino que no quiero es interrumpir y tampoco me gusta salir en la pantallita. Solamente escucharlos y muy calladita. Muy juiciosita, una alumna. Juiciosa. Sí. Bueno, muchachos, entonces, nada, guarden en su corazón lo que el Señor tenga
Sigamos, los que han tomado noticas, sigamos leyendo. Los invito a que se lean la historia de Robán, que me pareció súper chévere, pero un poquito nos vamos metiendo cada vez más en la palabra y el Señor creo que cada vez nos está permitiendo encontrar más tesoros en su palabra y creo que nuestro corazón como dice la palabra de Dios, del buen tesoro del corazón empezarán a salir buenas cosas y cada vez más, de verdad que nos alimentamos de esta manera, nosotros estamos creciendo espiritualmente hablando y el Señor está permitiendo que nuestras vidas sean realmente transformadas. Gracias a todos, de verdad que el Señor los bendiga. Como servidores de la iglesia, a todos, porque a cada uno de ustedes he tenido la oportunidad, por que el Señor así nos lo ha permitido, de conocerlos y son unas personas muy bonitas, muy servidoras. Y lo que le digo, de Carmen Judí y de mí recibirán de pronto un abrazo, un gracias, pero el Señor dice su palabra y lo veíamos en ese mensaje a las iglesias de Apocalipsis, el mensaje conoce, el Señor, perdón, en ese mensaje a las iglesias dice que conoce nuestro servicio. Entonces no es en vano lo que estamos haciendo, no es en vano trabajar, siga esforzándose y siendo muy valiente, siga orando, estamos solamente en manos del Señor, aquí ya no hay nada que valga de que estamos en una, no desesperanza, porque nuestra esperanza está en el Señor, sino en un desconocimiento total de nuestro caminar, pero nuestro conocimiento creo que se está ahondando en la palabra y nos permite caminar de manera diferente. De verdad, todos, mil gracias. Vemos esos servicios de cada miércoles, de cada domingo, los alfareritos, cómo se esfuerzan, cómo también son muy juiciosos en el estudio bíblico. De verdad que el Señor a todos los bendiga. Vamos a terminar en oración ya para que quien quiera eh, desconectarse tenga la libertad de ir a descansar o de hacer lo que tenga que hacer. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos. Una enseñanza excelente, muy hermosa. Bueno, Mirecita. Bueno, Señor, te damos muchas gracias. Gracias por cada persona que hoy tuvo en su corazón el conectarse. Gracias, Señor, por el mensaje que nos has regalado, por la bendición de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más hacedores de tu preciosa palabra. Que ese servicio, Señor, que hay en cada uno de los corazones de mis hermanos, sea un servicio que tenga los beneficios y las bendiciones de las cuales habla tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestro servicio. Gracias porque ese servicio nos abre puertas para nuestros ministerios y para el llamado que tú tienes para nosotros, por la provisión, por la bendición de nuestra familia y nuestra descendencia, por protegernos, Señor, de todo mal, de todo peligro, y por esas bendiciones que están en Isaías 65:13, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos ganar almas, Señor, con nuestro servicio. Gracias, Señor, por la recompensa en el reino de los cielos, aquellos que te servimos. Hoy oramos para que tu palabra sea así y amén. Declaramos bendición, Señor, sobre nuestras vidas, sobre las de nuestras descendencias. Y oramos, Señor, conforme a tu palabra, en donde dice que mis siervos comerán, mis siervos beberán, mis siervos se alegrarán y mis siervos cantarán con alegría de corazón. Pero los que no te sirven, dice tu palabra, pasarán hambre, sufrirán sed, serán avergonzados y con corazón angustiados gemirán con espíritu quebrantado. Quedamos en tu presencia, bendito Dios. Oramos por un tiempo lleno de tu guianza, de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que esta nueva semana que comienza, Señor, sea la presencia tuya en nuestros hogares, la guianza de tu Espíritu Santo y la protección de nuestro Dios Padre Todopoderoso, una realidad sobre nuestros hogares. Echamos fuera en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre,
cualquier enfermedad, cualquier dificultad, cualquier escasez de nuestros hogares. Oramos por una provisión especial. Declaramos bendición especialmente hoy en la vida de Mirellita y sobre esa decisión que se tomará en el banco. Y oramos, Señor, para que esta hija tuya, esta sierva tuya, Señor, tenga tu respaldo, tu protección, tu cuidado, sus finanzas sean guardadas y echamos fuera todo ataque del enemigo de nuestras finanzas, de nuestra vida y de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de nuestros hogares. Levántanos, Señor, el ánimo. Ayúdanos a creerte cada vez más y a caminar cada vez más como esos hombres y mujeres de fe. Y ayúdanos, Señor, a agradarte a ti, como dice tu palabra, teniendo fe en que saldremos de esto pronto, guardados y cuidados por ti y guiados por tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga a todos. Yo no sé si tengamos algo de ser Padre Pródigo, pero nuestro Padre Celestial, el que está en los cielos, nuestro Dios Todopoderoso, nos está diciendo a cada uno de nosotros que no importa nuestros fracasos, que no importa lo que hayamos perdido, que no importa lo que hayamos desperdiciado, que no importa aún lo que le hayamos faltado, nos está diciendo regresemos. Regresa aquí, regresa donde tu Padre Celestial